nos quedaremos con la que nos conducirá al Pico Caniechas, uno de los edificios más emblemáticos del concello. La primera referencia documental del vino de Cangas data del siglo IX. Madrileño de nacimiento, asturiano de corazón y además el director del Parque de las Fuentes de Narcea, de Gaña e Ibias. ¿Qué tal, Alejandro? Que él lleve el Pico Caniechas. ¿Tú vienes preparado? Yo veo que vienes ahí con un sombrero de segador de Castilla, que la evolución les ha llevado a tener esos colores y esa forma. El buitre. Buitre no, mira cómo sube, ¿eh? Pilló ahí la térmica. Mira lo que hay aquí. Ay, sí. Es una clavelina blanca. Ya sabéis lo que hay un hito, ¿no? Tiene como un pitorrín por atrás, un pincho, un aguijón. Comienza el ataque a cumbre. Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochilero! Asturias cuenta con 5 parques naturales y hoy disfrutaremos del más occidental de todos ellos, el de las Fuentes del Narcea, de Gaña e Ibias. Entre las múltiples rutas a elegir, nos quedaremos con la que nos conducirá al Pico Caniechas. Y lo haremos en compañía de un guía de lujo, porque mochileros, lo excepcional se hace posible. Hoy nos acercamos hasta el concejo de Cangas de Narcea, el más extenso de Asturias y el 21º de España. Este y el río que da nombre, el Narcea. La presencia humana se remonta a miles de años y buena prueba de ellos son los túmulos y castros que se encuentran repartidos por toda su geografía. También los romanos dejaron aquí su impronta a la búsqueda de ese oro que extrajeron de las montañas y de los ríos. Y aquí a mi izquierda se encuentra uno de los edificios más emblemáticos del concello, el monasterio de San Juan Bautista de Corias. Este monasterio ha sido incluido recientemente en la red de paradores nacionales, el tercero en Asturias, junto con el del Molino Viejo en Gijón y el de San Pedro de Villanueva en Cangas de Onís. El monasterio fue fundado allá por el año 1032, o sea, hace casi 1000 años. Al principio eran los benedictinos, los monjes benedictinos, los que ocupaban este lugar. A lo largo de los siglos sufrió unas cuantas transformaciones. Un incendio muy potente en el siglo XVIII destruyó casi todo el monasterio, salvo la iglesia. Entonces casi todo lo que vemos es de estilo neoclásico, que lo que hacía era imitar un poco las formas, las líneas romanas. El monasterio que conocemos hoy en día se construyó a partir alrededor de 2 claustros, dejando la iglesia en un lateral. Con la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX se vendieron casi todas sus posesiones. Sus últimos ocupantes fueron los frailes de la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Una controversia rodea este monasterio. Se dice que los restos del que fue rey asturiano Bermudo I, el diácono, están enterrados en la Catedral de Oviedo, pero otros historiadores afirman que donde realmente se encuentran es aquí. La primera referencia documental del vino de Cangas data del siglo IX. Fue en el siglo XI, con la fundación del monasterio de Corias, cuando este vino tuvo su gran expansión, pero hubo que esperar hasta el siglo XIX para que se diera una mejoría real en cuanto a calidad y producción. Estamos en Bodegas Obanca, una de las bodegas más representativas de los vinos de calidad de Cangas. Y aquí tenemos a David. ¿Cómo te presento, David? Como viticultor. Bueno, pues viticultor. Lo primero que llama la atención es ¿dónde engolasteis la viña? La viña está engolada en la zona de Obanca, pero como te puedes fijar en los troncos de las cepas, son cepas que ya tienen pues entre 80 y 100 años. Es una producción pequeña la que sale de aquí concretamente hay Carrasquín, que es uno de los vinos que trabajamos nosotros, porque en Cangas hay 7 variedades autóctonas, son el Carrasquín, el Verdejo Negro, el Albarín Blanco. Son variedades que están buscando y demandando los mercados ahora mismo. Parece que no, pero Cangas está empezando a resurgir con el tema del vino. ¿Y aquí cómo os apañáis para hacer la vendimia? Hombre, aquí nuestra empresa es una empresa familiar y vienen pues todos los... nosotros somos muy populares en el pueblo, como se suele decir, y nos vienen todos los amigos a ayudar. Nos reunimos sobre unos 80 o 90 personas. Nos preparamos una gran comida y, bueno, más adelante
presentamos los vinos hacia noviembre y va toda la gente, pues la que nos ayuda, pues hacemos un pequeño homenaje. Y es la manera pues de poder inculcar a la gente la cultura del vino de Cangas y que la gente pues te venga a echar una mano. Y la gente está deseando a la vendimia, que llegue la vendimia. Hacéis lo manual, ¿no? Sí, sí, aquí es todo manual, con el grupo de amigos que vienen a ayudarnos y sobre todo con maniegas, que es una cosa tradicional de aquí, los huesos, como se suele decir. O sea, las maconas, como dicen en mi pueblo. Sí, son sí. los cestos esos hechos de ablano y de corteza De castaño, de sí, castaño, aquí, sí. estos son de más de castaño. Lo que hacemos es vendimiar muy temprano por la mañana porque está la uva más fría y se mete en la bodega ya sobre las 10 de la mañana para evitar que arranque a fermentar mientras se vendimia y tal por el tema de las calores. ¿Y cuál es la época de vendimia? Aquí ahora mismo pues estamos vendimiando hacia el 20 de octubre, 25 de octubre. Esperamos, dejamos mucho avanzar el tema de maduración por el tema de que esté más maduro, que coja más grado. Hay vinos aquí incluso de 15,5 de grado, que nunca eran impensables de coger. El cambio climático está afectando a estas zonas y estas variedades lo están asimilando bien, entonces va madurando la uva más lentamente y en su manera como tiene que madurar. O sea que la uva sí que nota esa pequeña diferencia de temperatura que se está dando en los últimos años. Date cuenta que justo un año vendimiamos el día 26 de octubre, la última vendimia que metimos y al día siguiente empezó a nevar. Ya mal tiempo en el año 2008. Entonces hay que arriesgar, hay que poner toda la uva en valor. Sí. Nosotros tenemos 18 viñas en parcelas pequeñas en total. Entonces dejamos todo hasta el último momento, arriesgando, aprovechar. Ya. Miramos, siempre estamos pendientes del hombre del tiempo. Del hombre del tiempo, de verdad que es un punto pilar para nosotros y arriesgando hasta el final. Bueno, pues ya vimos cómo funciona el tema de la vendimia. Enséñasme la bodega. Y probamos un vino. Ah, estupendo. Yo no vine de monte, yo vine a beber vino, que decía el otro. Pues aquí es donde hacemos los vinos. Aquí es donde se fermenta más, todo con depósito de acero inoxidable y con fudres de madera. Oye, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Este es un fudre que está hecho de madera de roble francés y cuando fermenta el vino que sube para arriba tú tienes que subirte y bazuquear. Bazuquear es empujar hacia abajo el magallo, que se homogenice con el caldo que está fermentando y lo tienes que hacer 3 veces al día. ¿Y de aquí que va para la barrica ya? Sí, cuando acaba de fermentar hacia un mes que está fermentando, hacia la barrica. Vamos a ver las barricas. Estos barriques son de roble, ¿no? Sí, estas son de roble francés y de roble americano, tenemos parte y parte. Antes en Cangas eran las barricas de castaño. Lo que hacen las barricas de roble es al vino de Cangas es suavizarlo en boca y sacar unos tonos de aromas y estructura en boca que antes no se sacaban. Bueno, si quieres, Camilo, vamos a probarlo y así ves lo que es la descarga, una explosión de sabores en la boca. Venga, pues dale a la mecha. ¿Nunca tuviste en la descarga, Camilo? No. Acércate. Ahí. Que las fiestas del Carmen también les hay en Arriondas. Hombre. Ahí está. Un tinto. ¿Esto qué uva hay? Esto es Carrasquín. Ah, lo que tenéis ahí arriba. Vas a ver una cosa artesanal de toda la vida. Vas a probar el auténtico vino de Cangas en barrica de roble. A ver. Y vas a ver una explosión de sabores. Bueno, oler huele bien. A ver en boca, ¿no? ¿Qué dicen? Pues está bueno. Yo no puedo decir nada más porque todo eso de los aromas y los taninos a mí se me escapa, pero el vino está bueno. El caso es que te guste. Hoy vamos a caminar en compañía de un paisano que vino a Asturias por primera vez cuando tenía 20 años. Y una vez que vino, ya no hay forma de echarlo. Madrileño de nacimiento, asturiano de corazón y además el director del Parque de las Fuentes de Narcea, de Gaña e Ibias. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo Hola, estamos? buenos días, bien, ¿cómo estás tú, Camilo? Bueno, a ver, estamos aquí al lado de la población de Monasterio de Hermo. ¿Qué significado tiene para ti este sitio? Este valle es un valle precioso, eso lo primero, y luego, bueno, es uno de los valles núcleo de la zona, por sus frondosos bosques, como puedes apreciar, y por la fauna, ¿no? y otras cosas de la flora, ¿no? que hay en la zona. Bueno, entonces, ¿qué? Arrancamos desde aquí, ¿no? No, casi mejor, vamos a darle la vuelta por otro lado al pico y subimos desde allí. Ah, venga, pues vamos. Venga. Bueno, pues ya estamos metidos en faena. Ya me cundí a mí la mañana, antes de empezar. Sí, estuve tomando un vinín ahí con los de banca. Ay, vino de Cangas entonces. De Cangas de Narcea, sí, voy como una moto. Bueno, pues todavía nos queda un trecho, que el pico lo tenemos allí, pero curvas vamos a dar, lo mismo te ayuda. Unas cuantas. Entonces, ¿cuál es el pico al que vamos a subir? ¿Es de allí? Sí, aquel es el pico Cañechas. Vamos a subir primero al Collao Cañechas, que está justo a la izquierda, que lo ves, y vamos a ir por aquí, pues está el camino, luego la pista y el valle que vemos ahí para subir a ese collao, por la Braña. Entonces al principio lleve pista toda hasta la Braña. Sí, después sí. Senda y tenemos algo de campo traviesa arriba, me da la sensación. Sí, algo de campo traviesa vamos a encontrar, sí. Bueno, vas a ver. Nah, Vamos a disfrutar un poquito allí. Sí. ¿Qué estás ahí, Camilo?
con una mariposina, ¿no la ves? Estas marrones que tienen esa especie de imitación de ojo, eso lo hacen, bueno, no es que lo hagan, es que la evolución les ha llevado a tener esos colores y esa forma. Un depredador podría pensar que es la cara de un bicho grande, entonces no se atrevería con ellas. Se reprimen, ¿no? Y dicen, Sí. uy, esto es un poco... Entonces, ¿qué ocurre? La evolución trabaja así. Ese individuo, hablando de la mariposa, no es atacado por el pájaro y tiene hijos que van a tener esas mismas formas, que no van a ser atacados tampoco por los pájaros, y por eso los que sobreviven son ellas. Es una adaptación. La selección natural, que se llama. Sí, sí, la selección natural. ¿Entendisteislo? Muy bien, chavalinos, eso préstame. ¿Cómo descubriste Asturias? Pues en los años 80 empecé a venir a hacer espeleología, a la zona leonesa de Picos de Europa, y de ahí, pues claro, cruzas Asturias y empiezas a conocerlo, ¿no? Los picos no tienen frontera, ya lo sabes. Los picos son impresionantes, ¿eh? Son asturianos. Son asturianos. Bueno, no voy a entrar a las polémicas. ¿Y después qué? ¿Encontraste curro aquí o cómo fue? Sí, luego, tiempo después ya, cuando acabé la carrera, pues encontré trabajo aquí. Entonces vine a trabajar, pues hacia la zona, a Vegadeo, fue el primer sitio donde vine a trabajar a Asturias. ¿Cambiaste Madrid por Vegadeo? Sí, fue, no exactamente, pero sí, fue un contraste de ese tipo, sí. Y desde ese día ya, entre la sidra y el orvallo, dijiste, esto no renuncio yo nunca. No, claro, ¿cómo voy a renunciar? Sobre todo al orvallo, ¿verdad? Sobre todo al orvallo. ¿Cómo voy a renunciar? ¿Cómo se agradece esta sombrina? Porque además dame la sensación de que la ruta no va a haber mucho de esto. ¿Tú vienes preparado? Yo veo que vienes ahí con un sombrero de segador de Castilla. Pues de Castilla en un ye, que es de las fiestas de San Mateo. Ah, de San Mateo, fiestas de San Mateo, mira tú. Sí, debo haber gastado yo unos cuantos de estos que, los vas teniendo y los vas utilizando para ir eso, al monte o a donde haga falta, ¿no? A la playa. A la playa también, aunque a la playa voy poco, ¿eh? Oye, tendremos fuente para arriba, ¿no? Para pillar agua. Sí, arriba en la braña hay, para beber y eso, sí. O sea que a mitad de subida más o menos podemos rellenar la cantimplora. Sí. Oye, el Parque Natural de Somiedo afecta a todo el concejo de Somiedo. ¿Aquí ocurre lo mismo con Narcea de Gañaíbias? No, aquí el parque afecta a cada concejo más o menos, ¿no? Cangas de Narcea afecta casi la zona sur, no sé cuánto sería el concejo, un tercio, un poco más. De Gaña pues afecta casi todo el concejo. E Ibias, pues un trozo menor, ¿no? Más pequeño. ¿Y la zona de la mina de Cerredo y todo eso entra en el parque? No, la mina de Cerredo de cielo abierto está fuera. Una campanilla. Aquí hay varias. Sí, tienes campanillas ahí. Y hay unas cuantas variedades de campanillas. Está también la zarzamora, ¿no? Esta es la flor de la zarzamora. Que por cierto, la canción esa de la zarzamora era la única que sabía cantar Kini. La de la zarzamora que llora y que llora por los rincones. Esa, mira, y esta tiene bicho de colores. A ver. Mira qué guapo, ¿viste? Sí, guapo, sí. Bueno, pues esta es la que da las moras. Que ya sabéis, no las comáis al sol, que después os da diarrea. ¿Cómo ye? O cagalera, para que lo entiendan. Cagalera. La verdad que todos estos laderes que se ven por aquí, estos valles, se ven tupidísimos de bosques, una pasada, ¿eh? Sí, se ven unos bosques así en las laderas, pues engaña, ¿eh? Porque estos valles, igual que el de Monasterio de Hermo, tienen bocaminas por todos los lados. Bueno, este mismo tiene bocaminas allá abajo, hacia el fondo del valle también la hay escombreras que se ven también, pero bueno, la vegetación, el arbolado, sobre todo en las caras norte, ¿no? Rápidamente con el tiempo, pues bueno, vuelve a recuperarlo, sí. O sea, esto hace unos cuantos años sería totalmente diferente. Sí, bueno, llegamos a venir aquí hace 40 o 50 años a hacer este paseo y no pensaríamos que estábamos en el mismo sitio, no lo pensaríamos. Claro, habría un montón de bocaminas, instalaciones, gente moviéndose. Mira qué carrasquinos más guapos tenemos por aquí. Y el Ablanu. Ajá. Este está por todos los lados. A nivel del mar, a 1200, a 500, no llena exigente con el tema de los suelos. Lo mismo dan ácidos que básicos, prefiero los básicos, los de la caliza, la mi querida caliza. Lo que pasa es que no hay un árbol de porte. Llegan a crecer hasta 12 metros y es muy raro ver avellanos. Sí, claro, se ven normalmente así, ¿no? Y es rarísimo, son arbustos. Arbolillos, a lo mejor, ¿no? Corylus avellana se llama. El Corylus y una palabra griega, que quiere decir casco, precisamente, por la avellana, por la dureza. Y avellana viene de la ciudad italiana de Abella, que era el sitio donde se empezó a cultivar. Los que conocen el Ablanu saben que es de madera flexible, y por eso es muy bueno para hacer cestos, goxos, maconas, o las maniegas
que nos decían esta gente antes de Obanca que usaban para recoger la uva. Dicen por ahí que los bares de Ablanu tienen la cualidad de que, o la propiedad de que si toques a una culebra con ellos, la culebra muere. Lo que yo no sé es si cuando dicen tocar se refieren a tocar o a tocar, que hay dos formas de tocar diferentes. Sí. Y otra cosina del Ablanu que es muy interesante y es que la corteza ya es astringente. O sea, que quiere decir que si un día comiste mores al sol y entróte una deses, una diarrea, pues faes un ferviato con corteza de Ablanu y arreglado. Oye, Camilo, veo que sabes pues mucho de árboles. ¿Cómo te dio a ti por estas cosas? Sí, por estas cosas. A mí siempre me gustó la naturaleza, desde guaje. Pasa que, mira, tengo un amigo, Guillermo, que escribió un libro, Guía de los árboles de Asturias, con otro colega del con Berto Ordiales. Y un libro buenísimo, me parece un libro buenísimo que habla de todas las especies de árboles que hay en Asturias. Y yo cuando tengo alguna duda o quiero consultar, lo miro ahí. Y aparte de eso, la primera vez que yo sentí hablar de Monasterio de Hermo fue de él. Que yo un sitio aquí presta mucho venir porque hay árboles por todos los lados. Bueno, por lo que veo, ya entramos en zona ganadera. Sí, sí, ya estamos en la Braña. ¿Cómo se conjuga todo este tema de la ganadería con un parque natural? Bueno, la ganadería forma parte del paisaje, ¿no? Es la que ha creado los paisajes que nos rodean fundamentalmente, aparte de la cosa normal de la naturaleza, ¿no? De su propia dinámica. Y claro, forma parte, lo que pasa es que claro, la ganadería de ahora no es la que fue hace 100 años o hace 40 o 50. ¿En qué cambió el ganado? Hombre, antes el ganado que subía arriba, date cuenta, bueno, aquí entraba la oveja merina desde Castilla y bueno, los ganados de la zona pues había el propio vacuno, ¿no? Que hay ahora todavía, que es lo que más hay, y había oveja y cabra también, ¿no? Claro, esto estaría ramoneadísimo. Sí, 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 esto... Se comen los brotes y no queda nada, solo hierba y matorral bajo. Quedaba lo imprescindible, ¿no? Sí, algún fresno para sombra. Lo necesario. Y poco más. Claro, lo que asistimos ahora es eso, la recuperación del bosque en muchos sitios, ¿no? Menuda chamuerga. Sí, sí, aquí, joder. ¿Como para caer dentro? Uf, casi prefiero que no, ¿eh? Nos pasa como al mamut, nos encuentran dentro de 10.000 años ahí entre toda la turba, nos ponen en un museo y nos viene a visitar un montón de gente, tío. Sí, pero venga, bueno... Alejandro, venga, tírate. Sí, sí, el museo nos pondrán, pero luego nosotros no nos enteramos, claro, ¿no? Quita. Nos ponen como especie Homo sapiens, subespecie, director de parque y mochilero. Ibas en la pera. Sí, sí, bueno, no sé yo, ¿eh? Lo de director de parque, luego, si me pillan tirándome ahí al charco, me dicen que vengo aquí a pegarme, ¿cómo es? Baños de barro. Hola, buenas. Muy buenas. Bien, ¿y vos por ahí? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos por ahí? Vamos para el Caniecha. ¿Qué tal se va por aquí? Porque llevo aquí un guía que me tengo que fiar de él porque me dijeron que me fiara de él. Entonces te puedes fiar, que vais bien. Pero no hay nada mejor que un nativo para que nos lo diga. No, vais bien por aquí para arriba, subís por ahí, cogéis la hacienda y salís arriba a la Cuyada y luego todo arriba a la montaña. ¿Tú acuerdas de la subida para arriba, no? Sí, sí, de la subida sí me acuerdo, sí. En el pico del Esborzado cogéis una sinduca que hay. Sí, un poco ahí como la peña, subir para arriba. Salís a dar vista contra allá, a dar vista al monasterio. Sí, hay mucho matu. No, por ahí mato bueno, a lo mejor algo hay. A lo mejor en algunos sitios no me se vuelve un poco la cabeza, pero bueno. No, a estiramientos no se nos ve nada. Vamos a ir ahí. Subís bien. Ya veo que subiste a echar un vistazo a ver si encontrás a los bichos, ¿o qué? Bueno, rebecos, que hay, por ahí hay bastantes y... Pero tú tienes ganado por aquí. Ya el ganado mío son los rebecos y los velos y... Ah, vienes ahí... El oso y... O sea, tengo caballos por ahí. Tienes yeguas, ¿no? Por ahí. Sí, para correr así cuando las fiestas, ahí mismo en la fiesta en Vidal y corren las cintas ahí en... O sea, tienes caballos de montar. Sí, de montar, sí. ¿Y tú corres? ¿Les carreras eses? Corre el caballo, yo encima. Bueno, digo eso. Por la mañana, luego... ¿Tú vas encima? Luego después de comer ya basta bien aguantarse encima del aparejo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues venga. Ahora ya sí que voy seguro y tranquilo. No te fiabas mucho de mí. No, y eso. Pero un paisano de la tierra y es lo mejor que hay. Eso, por supuesto. A no ser que sea puñetero y nos esté mandando por el mal camino. Venga. Hasta luego, Demetrio. Hasta luego. Bueno, está ahí en la hacienda que nos dijo este hombre, pero ciérrase bien ahí, ¿eh? Sí, sí, aquí hay que agacharse un poquillo, ¿eh?
Me cachis en 10. Hostia, esto ya se nota. Claro, dicen que no hay atajo sin trabajo, ¿eh? ¿Cómo está el tema de circulación de vehículos de motor y motos como este hombre por el parque? Pues la gente de aquí, de los pueblos, pues bueno, son sus montes, ¿no? Y circulan libremente en función de, bueno, del uso de los montes y sus necesidades, ¿no? Este hombre cuando te vio no puso cara rara de susto, o sea, No, o sea que no estaría cometiendo ninguna ilegalidad, por lo menos él lo sabía. No, ilegalidad. Y por voy a No aparecer estaba. el director del parque y dice, me cachis, yo aquí con la moto. No estaba cometiendo ninguna, por supuesto. Serval de los cazadores. Aquí le llaman capudre. Generan como una especie de goma de estas y ponían en los árboles y venían los pájaros y quedaban pegados. Quedaban pegados, como liga lo utilizaban, ¿no? Como liga, eso, como liga. Hay bastantes por más sitios aquí en el occidente, bueno, en la zona esta de estas montañas, de estas sierras. ¿Gusta ellos este clima? Claro que sí. Pues sí, sí, y bueno, y el suelo, ¿te has fijado que este es un suelo silicio? Y en el oriente, ¿no? Que tú también vas mucho. El oriente y calizo. Calizo y los encuentras igual, pero a lo mejor no como los vemos aquí, ¿no? Mira, mi mujer y estadounidense, Ujú. y no a mucho estuvimos en California y yo me acerqué hasta el Parque Nacional de Yosemite, que resulta que allí tienen osos negros. Y los osos allí son muy descarados. De hecho, en el parque, cuando vas a estar Ajá. varios días por allí, acampado o lo que sea, te dan una especie de bidón, un bidón negro, estanco, para que guardes allí todo lo que huela. Todo lo que huela. O sea, la basura, la pasta de dientes, la comida, por supuesto, incluso el cepillo de dientes. Y allí queda cerrado, para que el oso no lo huela y no te vaya a armar ninguna. ¿Vosotros qué? ¿Ya estáis así, a este nivel en...? Aquí todavía no hemos llegado, No, todavía no. no hemos llegado a eso. Pero bueno, la verdad es que cada vez la población de osos aquí se está recuperando, ¿no? Y cada vez va mejor. Oye, yo así puestos con lo que me contabas, ojalá tuviéramos que entrar, bueno, no exactamente ojalá, pero sí, que bueno, que sea tanta la expansión que poco a poco podamos, bueno, dejar un poco como de... Llegar a tener esas políticas, ¿no? De dar bidones a la entrada del parque. No, hombre, bueno, eso... también hay un dicho que dice que hay que llegar al puente para cruzarlo, ¿no? Ojalá lleguemos primero al puente y luego ya veremos cómo lo cruzamos. Lo que hay del otro lado. Que hay del otro lado, ¿no? Mira, con toda la escoba que hay por aquí, y por aquí, por Narcea no utilizan la escoba para los teitos, como en Somiedo, ¿eh? No, a mí lo que me contaron es que antaño, cuando se sembraba tanto cereal, se utilizaba la paja del cereal para titar las casas, ¿no? Entonces, ¿la pizarra qué? La pizarra vino como después, claro, no sé en años cuánta diferencia ni todo eso. Ya. Fue mejorando la pizarra Sí. y luego la mejora última ya fue pues la teja, ¿no? Bueno, aquí en el occidente, todo pizarra. Sí, bueno, claro, la pizarra es lo que predomina. Lo que pasa que las casas pudientes o nobles, a lo mejor para demostrar, ¿no? Eso, Que eran pudientes. que eran pudientes, Claro. pues utilizaban tejados de teja. Mira lo que hay aquí. Ay, sí. Es una clavelina blanca. Ajá. Las normales son estas. Esta de aquí, esta es rosa. Fíjate, esta sí es una clavelina normal. Ujú. Debe ser una mutación extraña. A ver si huele. Sí que huele. No ha perdido olor. A ver. He perdido el color, pero no he perdido el olor. Pues esto debe ser una mutación. Una mutación que se produce por el bombardeo de la radioactividad natural, de los chilindrines que nos vienen del espacio. A lo mejor también es porque la agobia la galluva de alrededor. La galluva es esta planta que tenemos por aquí. Lo que pasa es que no tiene flor ahora. Sí, está... No, pero es muy curioso esto de las mutaciones. ¿Eh? Sí, Aquí podremos estar hablando sobre las mutaciones. Claro, podemos tirarnos aquí... Pues esto de las mutaciones y el ADN, y un tema de mucha enjundia. Eso oí lo decir yo a un político el otro día, enjundia. Digo, este no sabe lo que está diciendo. Es los palabrejos Sí, de sí. estos... Descubrieron en un lago de la Antártida, un lago que está bajo el hielo, el lago Vostok, que está allá al lado de una base rusa, descubrieron trazas de ADN de seres desconocidos hasta ese Ajá. momento. Unos 3.500 seres diferentes dentro de ese lago. O sea, imagínate. Sería muy chiquitino, ¿no? Bacterias, o sea, seres unicelulares mínimos. Oye, estoy fijándome que por aquí hay unos desbroces que son como muy tirados a tiralíneas, ¿eh? Bueno, no lo hicieron demasiado disimulado, pero bueno, estos son los desbroces agroambientales, que se dan como subvención a los ganaderos de la zona para que aprovechen el pasto en determinados lugares. Pero como, oye, que les pagan a los ganaderos por hacerlo o el parque paga a alguien para que los haga. No, son subvenciones que se dan directamente a las juntas de pastos, y ellos entonces contratan a la empresa que consideran o lo pueden hacer ellos mismos con su maquinaria, ¿no? Y hacen el desbroce, pues para poder mantener
el ganado. Lo que se busca allí es recuperar el pasto que se está comiendo el matorral, ¿no? Bueno, el brezo, la hoz, lo que sea. Exactamente. Esas líneas tan geométricas que vemos por ahí, yo estoy convencido que hay extraterrestres ahí arriba que piensan que esto es como el desierto de Nazca, ahí por Sudamérica, que hay unos dibujos así gigantescos. Sí, estos que hay allí, que se dice que si son mensajes hacia los dioses, bueno, o los extraterrestres. Sí. Pues por ahí arriba hay un equipo de decodificación extraterrestre o alien Sí, los que llevan marcianos, años ¿no? locos, chiflaos, intentando descifrar lo que los de Cangas de Narcea están intentando decillos. Bueno, ya estamos en el Cordal. Sí, Esto presta un montón, porque ahora ya tenemos vista para los dos lados. nos da un cierto frescor también, ¿verdad? Sí, por la Brisina. Esto aquí a la izquierda y el Valle Monasterio de Hermo, ¿no? Donde estábamos antes. Este es el valle donde nos encontramos. Estoy seguro que alguno que vino por aquí ya vio que estos sitios son macanudos para poner parques eólicos. Pero fíjate, desde que estamos subiendo no vi ninguno. Y mira que por el occidente hay, ¿eh? Sí, para allá hacia la costa, ¿no? Hay muchos más. Por el Palo y por ahí. Bueno, pero ya sabes que hay unas directrices, ¿no? Que en los parques naturales, bueno, y en más sitios de Asturias está prohibido el colocar parques Hombre, en eólicos. parque natural Hombre, estaría bueno que pusieran un eólico, ¿eh? a mí realmente los parques eólicos en sí no me asustan, me asusta más todo lo que va con ellos, ¿no? Las líneas de alta tensión, claro, porque todo eso es energía que se quiere meter para el comercio en la red, ¿no? Para toda la red de energía. Claro, las pistas, Claro, las pistas, subestaciones. todo lo que supone que Ya. va alrededor del propio parque en sí, ¿no? Ya. Esto quiere decir que vamos bien. Ya sabéis lo que hay un hito, ¿no? Esos montoninos de piedras que sirven para marcar el caminín. Bueno, pues encontrar uno da esperanza. Y cago en la mar, que lo desarmo. Es que yo camino como si fuera un uno. A mi paso cae todo, se destruye todo. Utilizamos material que encontramos en el lugar y es muy barato, y aunque se fastidie arreglarlo y un momento, puedes hacerlo hasta un guaje. Me cachis, Alejandro. Tú y yo estamos como remecos. Hombre, hay que hacer todo tipo de deportes, ¿no? Ya, pero lo de arriesgar la vida de esta manera, además nosotros vamos a dos pates, no como los cornudos esos que andan por ahí, Como que a los cuatro rebecos, van ¿no? estupendamente. O sea, el que nunca haya visto rebecos en su vida saltar por espeñes, no se lo imaginan, la agilidad que tienen esos bichos. Sí, son unos bichos impresionantes. Y increíble cómo se mueven por los pedreros, bajando y subiendo por roques, bueno, por donde tú vas agarrándote. Sí, claro, que tú vas aquí poniendo y ellos van ahí con las pezuñas que Ellos van a tienen, ¿verdad? saltucos. Tienen unas pezuñucas que les permiten enganchar ahí. Nada, son impresionantes, sí. Mira qué guapo. Hombre, ¿Viste? el buitre. Muy trilonado, mira cómo sube, ¿eh? Pilló ahí la térmica. Lo que hace ahora es como pilla el ascensor de la térmica. Súbame hasta el 20º piso, por ejemplo. Y desde ahí controla y decide para dónde se tira. Claro, dirá, bueno, como voy a ir hasta no sé qué sitio, pues subo hasta esta altura, ¿no? Para tirar hacia allá. Pilla una térmica aquí, después a lo mejor se tira para allá, pilla otra térmica allí. Míralo cómo va subiendo. Lo único que hay que mover son los pupiles de los ojos para mirar para ti y para mí. Lo que conviene es que nos movamos, ¿eh? Para no dar ahí después un disgusto. Para que piensa que igual dice, mira, un par de sándwiches ahí abajo. Y pues, ay, pues no, está bien tomando el sol. Que venga por nosotros, Mira, ¿no? ya larga. Ajá. Qué guapo. Bueno, vamos para allá, venga. Por aquí, ¿no? Mira para allá, por donde me metes. Yo que siempre digo que el occidente y es como muy redondeado y esto ya es súper alpino. No, hombre, claro, aquí también hay zonas de roca, ¿no? Bueno, y se ve que estás de ello, ¿eh? Bueno, oye, ahora hace tiempo, ¿no? Pero yo escalaba bastante, ¿no? Fui escalador de escalada deportiva y hice montaña. Ah, está bien saberlo, que estás de ello, porque así, si pasa algo, sé que respondes. Bueno, el que tuvo, retuvo, aunque ahora estoy un poco desentrenado, pero bueno, oye, para eso estamos, en la montaña hay que ir con el compañero, ¿no? Ya tenemos ahí el pueblo de Monasterio de Hermo, lo que decías por la mañana. Ahí está. Oye, y la población que vive dentro del parque, ¿qué tal lleva esta nueva situación legal de estar, pues eso, metidos dentro de un parque? Pues yo creo que la gran mayoría de la gente que vive dentro del parque, yo creo que lo aceptó bastante bien. Siempre hay gente más reticente o menos reticente, pero yo creo que bien. Aunque bueno, ha habido algún problema fundamentalmente pues con propietarios, ¿no? Con propietarios que han sentido la declaración del parque como una expropiación de sus propiedades, ¿no?
¿Qué son? Bueno, básicamente ganaderos, viticultores, gente que trabaja la tierra y eso. No, no, fundamentalmente son propietarios y muchos, yo creo que algunos de ellos, o la gran mayoría, que no viven aquí, viven fuera, ¿no? Que son originarios de aquí, sí. Coño, entonces lo simpático ya que los que más problema dan son los que no están aquí dentro del parque. Qué jorobase. Todos estos bosques del otro lado del valle, que son de falla, ¿no? Sí, sí, en su mayoría son hayedos, pero también hay robledal, de roble albar y abedulares. Bueno, el otoño aquí tiene que ser una gozada, venir a ver los cambios de colores. En El otoño fondo del esto valle es está verde, espectacular, espectacular. después por encima amarillo, después el naranja, después el rojizo, Sí, sí, unos después la matices, nada. unos cambios de colores que luego según va perdiendo la vitalidad la hoja acaba siendo con ese color más oscuro, ¿no? Una fecha muy buena para venir a principios de noviembre, para ver todos esos cambios. Buah. Sí, sí. Aunque bueno, a mí me toca decir que aquí está bien venir en cualquier época del año, ¿eh? Pero sí es verdad que el otoño es precioso. Mira, ¿esto qué es? ¿Una cigarra o qué es esto? No, un saltamontes. ¿Hay un saltamontes? ¿Tan verde? Sí, claro, es un saltamontes, mira, es una hembra, ¿no? Sí, tiene como un pitorrín por atrás, Ese, un pincho, un aguijón. Sí, sí, ese es para poner los huevos. Ah, por ahí ponen los huevos, por ahí de soba. Los utiliza para meterlo debajo, bueno, esconderlos, ¿no? Pues yo siempre que veía uno de estos pensaba que era una cigarra, fíjate. Tan verde y sin la Sí, sí, sí. Claro, no tiene la misma cara que el macho. No, bueno, claro, son diferentes. El macho parece como más... Más paisano. Sí, más paisano. Y ella más paisana, claro, normal. Ella La más naturaleza fina. y así, por aquí, por la derecha. Jolín, sí, esto todavía no lo probé, pero tiene que estar buenísimo porque estamos rodeados de hormigas voladoras. Un bollín relleno de chorizo, bacon. Joder, mira cómo está. Oye, está buenísimo. Sí, 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 esto hay que probarlo. Tengo una hormiga ahí dentro que me la voy a comer, tío. Espera un momento, la tengo metida dentro del pan, joder. Las tradiciones hay que mantenerles. Les buenas, ¿eh? Les males, si hay alguna, pues no. Sí, las sí, desechamos. esas habrá que dejarlas al pasado, ¿no? Claro, Que se olviden. claro que sí. Pero estas que son además alimenticias y en contundencia. Proteína e hidrato de carbono. Y un poquillín de grasa, un poquillín solo. Oye, Camilo, ¿y esto de dónde lo sacaste? Esto es de Cangas de Narcea, panadería Manín. Ah, sí. Oh, Está muy rico, está muy rico. está buenísimo. Así da gusto, ¿eh? Subir a picos como el Cañechas este. Toda una energía para subir hasta arriba. Bueno, podíamos subir y bajar 2 veces. La vida más llevadera. No se siente mejor. No más ligero, Sí, más pero ligero. mejor. La tu mujer que llega de aquí. Sí, sí, mi mujer es asturiana. ¿Cómo la conociste? Pues Buscando bueno. rebecos por ahí por el monte. No, no fue para el monte, no fue para el monte. Coincidimos como compañeros en un trabajo. Estuve en un vivero forestal, ¿no? Durante unos cuantos años y fuimos compañeros de trabajo en el vivero, bueno, y ahí nació la amistad y la relación, ¿no? Y ahí seguimos. No fue marcando rebecos, fue podando pinos, por ejemplo, o plantando rebochos. Mira, yo la mi mujer conocíla también por el monte, pero era porque una amiga de ella salía de monte con nosotros y entonces un día dijo, oye, ¿cómo no vienes por ahí? Que salgo con un grupo de gente muy guay, decía. Acabamos bebiendo sidra juntos y teniendo fíos. Tú fíjate. Bueno, toma. Cuidado lo de tomar un culín con una moza, cuidado que acabáis mal. Tú como director del parque, te harás todo el día por aquí en Golau, subiendo y bajando pistes y tratando con los guardas y con los ganaderos. Hombre, ya me gustaría a mí, bueno, yo todos estos días que vengo así, yo los disfruto muchísimo, además me viene muy bien para conocerlo, pero no, hay mucho trabajo burocrático y ando, casi, yo no sé si hago más kilómetros en los pasillos de la consejería que aquí, pero no, pero yo procuro venir todo lo que puedo, ¿no? Por lo menos un día a la semana, si son más generalmente. ¿Para Asturias qué viniste? ¿Trabajando como guarda de montes o cómo venías? No, yo ya vine trabajando, yo soy ingeniero forestal, entonces vine a trabajar en vegadeo, ¿no? Que ya lo hablamos. Estuve por la zona del occidente y trabajé como, no llego al año, ¿no? Porque luego fui para Oviedo también como ingeniero forestal para la administración. Y luego ya empecé a trabajar como autónomo, estuve mucho tiempo trabajando en la empresa privada. ¿Ah, sí? Sí, estuve trabajando en el vivero, donde conocí a mi mujer.
Y luego, pues bueno, volvieron a abrir plazas de interino en la administración, entré como interino y hace poco aprobé, bueno, hace unos 3 o 4 años aprobé la plaza como funcionario y bueno, y aquí estoy, de director del parque. De sheriff. Eso me dicen algunos en el pueblo, que si soy ahora el abad del monasterio de Corias o el conde de Toreno, y digo, bueno, sheriff, lo que se dice sheriff, bueno. No, procuramos, joder, intentar llevarlo, bueno, sacar todo para adelante, ¿no? Lo que se pueda hacer. Lo que no se puede hacer, pues bueno, es imposible, ¿no? Bueno, pues yo, para celebrar este momento trascendental de nuestras vidas, un mochilero, un director de parque, que sería ya la tercera vez, o sea, no, esto yo no digo, pero bueno, me he traído una botellina de vino Cangas de los de Bodegas Obanca, Castro de Limés. Vamos tú y yo a brindar aquí, tú y yo y los del equipo. Pasa que con una botella para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Por lo menos. Echa 8 para abajo. Por lo menos, hay que echarle un 2 poco. o 3 por ahí. Bueno, Alejandro, pues ahora, como me han dicho a mí, prepárate para una explosión de sabor en tu boca. Bueno, por la cima que nos espera. Y por el Parque de las Fuentes. ¡Salud! ¡Salud! Ahora hay que poner cara de descarga. Explosivo total, ¿eh? Ese cordal de ahí, del otro lado está de Gaña, ¿no? Sí, ese es el que separa Cangas de Degaña. O sea que al final está la mina Zarreo. Sí, hace un poco más hacia el sur, hacia La atrás, mina del fiu secreto de la vía Espelurcía. El turbio Don Vito. Huele a pólvora. Oye, Camilo, me dijiste que tú tenías dos fíos, ¿no? Los churumbelinos. No comen esto. Bueno, a la guaja le gusta el bollo chorizo, presta y asgalla. Lo que pasa es que procuramos que coman de todo. Sí, claro, ellos tienen que probar de todos los sabores y todos los tipos de alimentos, ¿no? Sí, bueno, en Asturias hay un problema muy gordo con el tema de la obesidad infantil, especialmente en niñas, que somos los #1 en España. En nenos no sé cómo estamos, pero en niñas hay un problema gordo. Los nenos tienen que comer de todo, sin pasarse de grasas y azúcares sobre todo, ¿entiendes? Mira, por ejemplo, en Ceuta y en Melilla, en unos meses se implanta una asignatura de gastronomía y educación del gusto, para que aprendan que no porque no sea dulce, porque no sea dulce no lle bueno ni rico. El problema es cuando ellos das dulce desde chavalinos, desde muy nenos, que entonces los después acostumbras a comer les esto, gusta ¿no? ese sabor y no quieren comer lo otro. Además, mira, yo que sé, en alimentación así de más pequeños, de bebés, ¿no? En mi guaje, Dylan, por ejemplo, yo soy un defensor de la lactancia materna. Y además eso ya es una cuestión de Estado. La leche materna y un recurso natural de nuestra tierra. No tenemos por qué andar importando leche en polvo de otros sitios. Bueno, está muy bien, pero habrá que contar con la voluntad de cada madre, ¿no? Sí, yo no digo que pongan una pistola y da teta, no digo eso. Pero bueno, Pero sí, bueno, promocionarlo, ¿no? claro que sí. Y además es muy bueno para el guaje. Mira qué guapos están ahí los abejorros. Sí, están ahí libando las flores, ¿eh? Oye, vaya cardo más peculiar, ¿verdad? Y todos estos mosques, bueno, no, son hormigues voladores. Oye, incordiaban en la comida, ¿eh? Mira qué guapo ahí ven a libar. Están ahí todas... Sí. Y al fondo tenemos muniellos, ¿no? Todo aquello al fondo... Exactamente, ahí está el macizo de Muniellos, bueno, que forma parte del parque, sí, del Parque de las Fuentes. ¿Será la joya de la corona? Bueno, claro, Muniellos es una reserva natural integral y tiene, bueno, pues una superficie boscosa impresionante, ¿no? Estuvimos por allí, sí. De todas formas puedes ver que hay valles fuera de Muniellos que son impresionantes también, ¿no? Sí, la verdad que esto ye Shabaz, esto ye para venir y perderse una semana. Pues esto da para perderse. Oye, aquí en el parque puede acamparse. Y encontrarse. Hombre, en altura, como en todo Asturias, se puede hacer acampada, bivac, pero no, la acampada ya sabes que está prohibida en todo. El bivac ye tirar la tienda por la noche o al atardecer, Sí, y levantarla por la mañana. Levantarla al amanecer. O bueno, si prefieres no tirar tienda y dormir simplemente a las estrellas, al raso a las estrellas. Al ventestate, sí, lo que pasa es que aquí siempre hay mucha rosia. Bueno, con una funda de bivac igual o buscando un refugio por ahí, Sí, buscando un sitio medianamente protegido. Bueno, lo que pasa es que lo que hay que hacer es llamar para, ya no digo para pedir permiso, pero sí para enterarse de en qué zonas no pueden entrar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque bueno, hay zonas que, bueno, son sensibles, ¿no? Para determinadas especies, ¿no? El urogallo, el oso. El gato doméstico, ¿no? Bueno, eso, en algún pueblo que tengas que estar con cuidado, no te salten encima. Ahí Ahí enfrente tenemos la sombra de nuestro picu. Ahí
ahí cerca de eso estamos tú y yo estamos como por este lado y por aquí, ya subiendo. Donde se nota lo Mira, de los marcianos, ¿no? todo lo que subimos ahí, a piñón, siguiendo la sombra, y más abajo, desde Gillón, casi 900 metros. ¿Eh? Y esto último, buen desnivel, sí señor. Es una excursión potente, ¿eh? Ya habéis visto que hemos tenido que salvar pasos mortales de necesidad. 1921 metros ahí en la cima, ahí mismo. Si los comparamos con los 2007 del Cueto Arbás, que se sube desde el puerto de Chaitariegos, esto ya mucho más. Mira, yo tengo una cuenta de correo electrónico secreta en la que recibo informaciones confidenciales sobre la vía Espelurcía. Agentes que tengo repartidos por todo el mundo recaban datos y me los envían a esa cuenta. ¿Te acuerdas lo que te conté antes del lago de la Antártida? El lago este de la Antártida, de las especies. Bueno, no sé pues resulta que ese mismo equipo de investigación encontró en el fondo del lago, a 3.500 metros de profundidad, una bacinilla hojalata. Y por las trazas de ADN están seguros de que perteneció No me lo digas. a la vía Espelurcía. Oye, lo tuyo con la villa Espelurcía... Es una historia de amor y odio, y muy antigua. Yo soy más viejo de lo que parezco, manín. Está guapo el enebro, ¿eh? Sí, está guapo. ¿Te has fijado en el porte que tiene así como de almohadillas? Sí, sí, está como Sí, como hecho en espirales. Formando así. Y si te fijas, el resto de los matorrales también hacen como almohadillado. Ese es el porte típico de las zonas donde hay mucha nieve y se mantiene en invierno, y es una forma de aguantar, ¿no? De aguantar el invierno debajo de la nieve. Todo este tipo de vegetación. Le llaman, creo que es camefitas, ¿no? Camefitas. Vegetación con forma de almohadilla, de las zonas ya de cumbres. Pues mira, ya sabemos algo más del enebro. Del enebro, ¿no? Porque sabíamos que eso lo aprendimos en Degaña y al lado, que las bayas del enebro sirven para hacer ginebra. La ginebra. Pues eso, este es el enebro rastrero, el Juniperus nana. Probin, rastrero, vaya nombre que pusieron. La verdad es que hay veces que los nombres, ¿no? Esta cima sería una de las más altas del parque, ¿no? Sí, sí, está dentro de las más altas. Bueno, las más altas son el Cueto de Arbás y el Miravalles. Miravalles, que sería el extremo occidental ahí para Ibias. Sí, sí, en Ibias ya. Hay que animar a la peña, a la gente, a los montañeros, a los mochileros y mochileres, a que vengan al occidente, que aquí también tenemos cimes de enjundia. Otra vez la palabra. El palabrejo, ¿eh? Bueno, sí, sí, chaval, aquí hay mucha montaña, ¿eh? ahí lo tenemos. Ahora, Comienza vamos el para ataque allá. a cumbre. Venga. Chun, 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 chun. Y no nos lo ponen fácil. Sangre, sudor y lágrimas las que hemos derramado para subir, llegar hasta aquí arriba, pero recuperadas con un buen chato de vino de Cangas. Bueno, toma, A la cumbre. pico, caniechas. Bueno, chaval, Venga, enhorabuena. Hemos llegado aquí. y ahora, ¿qué nos queda? Disfrutar de la panorámica, que para eso subimos aquí. Vamos a hacer el 360. Vamos a empezar por el Cueto Arbás, ¿vale? Venga. El Cueto Arbás que lo tenemos aquí delante. Exactamente. Vamos a seguir, todo eso ya es zona de Bavia y los montes de, bueno, Teleno y Catoute que están detrás. Por ahí estaría el puerto Cerreo, por ahí atrás. Todo eso ya el cordal que separa Cangas de Degaña. Las lagunas de Fasgueo que visitamos con Sí, que Kiko, estuviste allí, sí. está por aquí detrás, por ahí, en esa zona. Para allí estaría el Miravalles, entre todos aquellos montinos que se ven, todos aquellos montes. Y Ancares para allá para atrás. El macizo de Muniellos, todo eso por ahí. Por ahí, por donde el sol, también estaría el Busbeiro. Bueno, ahí en el sol hay un montón de montes, pero eso para otro día. Toda la zona del Puerto del Palo, el Mucheiroso que estaría ahí, sí, esa pirámide de ahí, sí. Mucha bruma, contaminación, como podemos ver. Empezamos a entrar ya para la zona, el Rabo Lasnu que estaría por ahí, el Cornón, y justo antes de volver al Cueto Arbás, ahí tenemos al fondo la zona de las Ubiñas. Qué bien, cuántos montes veo y qué poco conozco. ¿Y eso qué quiere decir? Que todavía hay un montón de cosas que ver. Tenéis que venir más. Claro, jolín. La vida no se acaba en este. Todavía quedan 3 o 4 vidas más de mochilero. La última ceremonia del pico, echar la tarjetina. Ponerla ahí. ¿Eh? ¿Y de aquí ya? Pues para casa. Para casa, chaval. Cerramos y terminamos. El gran escritor Ramón Gómez de la Serna decía que aburrirse ye como besar a la muerte. Un asturiano que se precie no se aburrirá nunca mientras, como cantaba Víctor Manuel, se escuche una gaita o haya sidra en el lagar. Y los mochileros no dejaremos nunca de caminar mientras haya caleyes y picos como el Caniechas que coronar. Ay, Camilo, fío, nunca he bajado tan tarde de un pico en mi vida.